Bueno, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Es un gusto estar participando en esta edición de Inmersiva 2021. Les agradecemos por estar presentes. Bueno, mi nombre es Lucía Gladkov y estoy moderando esta mesa integrada por parte del equipo del CITEP, del Centro de Innovación en Tecnología y Pedagogía de la Secretaría de Asuntos Académicos de la Universidad de Buenos Aires. Y quienes van a estar haciendo esta presentación en el día de hoy son colegas, compañeras del CITEP. Lía Izquierdo, Karen Martínez, Daniela Greenwald y María Paz Florio son quienes realizaron esta presentación. Las voy a introducir y luego les doy la palabra. Lía Izquierdo es licenciada en Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, responsable del Departamento de Comunicación de CITEP, integrante del equipo de comunicación de la Secretaría de Asuntos Académicos de la UBA y docente. Karen Martínez es licenciada en Ciencias de la Educación por la UBA, integrante de la Dirección de Formación Continua de CITEP, se desempeña como pedagoga en las distintas líneas de acción del centro. Daniela Greenwald es licenciada en Ciencias de la Educación por la UBA, se desempeña como tecnóloga educativa en la Dirección de Formación Continua del Centro de Innovación en Tecnología y Pedagogía, de la UBA. Y María Paz Florio es licenciada en Ciencias de la Educación, también por la UBA, especialista en Tecnología Educativa por la UBA y máster en Gestión y Producción de e-Learning por la Universidad Carlos III de Madrid, España. Es directora de Formación Continua del Centro de Innovación en Tecnología y Pedagogía de la Universidad de Buenos Aires. Y la presentación que van a estar haciendo se llama El arte de enseñar, una microexperiencia inmersiva en Instagram. Bienvenidas, chicas, un gusto estar participando con ustedes. Bueno, y las escuchamos. Muchas gracias, Lu, y también un gusto que nos estés acompañando y presentando en esta presentación, valga la redundancia. También agradecemos por la posibilidad de este encuentro, de esta conversación y de poder contar uno de los proyectos que desarrollamos en el centro. Es una experiencia que acaba de terminar hace muy poquitos días, así que es un gusto para nosotros empezar a compartir esta novedad como proyecto de CITEP. Como decía Lu, el arte de enseñar, una experiencia inmersiva en Instagram, y cuando iniciamos, estos son los interrogantes con los que les propusimos a los viajeros iniciar esta travesía. Y también los queremos compartir con ustedes para iniciar este nuevo viaje que será por el relato de esta microexperiencia, el arte de enseñar. Y si tienen a mano unos auriculares, los y las invitamos a ponérselos y escuchar cómo comienza todo. Creemos que enseñar es un arte atravesado por nuestras pasiones. Te invitamos a esta experiencia inmersiva, donde podrás vivir situaciones que te inspirarán a mirar tus propias prácticas de enseñanza desde una nueva perspectiva. Será una aventura en movimiento,
una deriva en diferentes dimensiones, que no se trazará en una dirección lineal. Para asegurar el disfrute, prepara todos tus sentidos. Recordá abrir la mente a la imaginación, la reflexión el diálogo y la creación. Serás quien cree el camino y fijes tu destino. Tu viaje ha iniciado. Esperamos que disfrutes el recorrido. Bien, esta microexperiencia, así la llamamos, se trata de una narrativa inmersiva. Y en esta presentación vamos a contar de qué se trató la propuesta, qué elementos la componen, los propósitos, eso en una primera parte. Y en una segunda instancia vamos a compartir cómo se diseñó, algunas de las decisiones que tomamos, las articulaciones, los distintos perfiles, las distintas tareas que fuimos poniendo en juego para este diseño. Y comenzamos por los propósitos. En los propósitos de esta experiencia quisimos promover las reflexiones sobre la propia práctica docente, alentar una concepción integral de la enseñanza, ofrecer una experiencia inmersiva, poder experimentar en Instagram como plataforma para la enseñanza, inspirar experiencias para narrar en lenguaje digital. Y organizamos esta propuesta en 3 momentos, inspirados en el camino del héroe como un modelo narrativo. Y esta idea de que el héroe o la heroína inicia una aventura desde un mundo cotidiano de todos los días hacia una región desafiante. Ahí se enfrenta con múltiples desafíos y va alcanzando logros, aprendizajes, y como algo muy importante, regresa y después de esa aventura regresa de manera transformada y con el compromiso de comunicar lo que aprendió. Entonces, un poco inspiradas en esas secciones de este modelo narrativo de partida, de iniciación, de regreso, teniendo en cuenta esta modalidad cíclica de los distintos momentos de este camino, es que pensamos un primer momento de esta microexperiencia que llamamos la previa, en donde presentamos interrogantes que nos permitían prepararnos. ¿Hacia dónde vamos? ¿Quiénes van a participar de este viaje? ¿Qué podemos llevar en el equipaje? ¿Qué es lo que podemos dejar y no cargar? ¿Qué decidimos para establecer este recorrido y cuál es ese recorrido que vamos a iniciar? En un segundo momento, el viaje, que es la aventura propiamente dicha, que nos va a permitir conectar con las temáticas y en este caso las pasiones y cómo esas pasiones se pueden poner en juego en el momento de enseñar. Y como tercer momento, el momento del regreso, como decíamos hace un momento, cuáles son esas transformaciones, si las hubo, cuál es el análisis que podemos hacer de los desafíos y los dilemas que atravesamos, cuáles son los aprendizajes que conseguimos y qué es lo que queremos compartir en este regreso de esta experiencia. Este viaje no tenía un mapa, entonces en este momento del regreso habrá distintos componentes que van a permitir que cada uno pueda trazar ese mapa y recrear esta travesía que inició. Cada uno de estos momentos fueron conformados por paradas que apuntan a la vivencia en distintos sentidos, siguiendo los propósitos de la experiencia que compartíamos hace un momento. Y estas paradas con estos sentidos tenían que ver con trazar y compartir ideas y huellas, crear contenido
en diversos lenguajes y proyectar también experiencias de aprendizaje inmersiva. Las paradas en esta propuesta y en esta narrativa inmersiva son publicaciones que guían la propuesta, ya desde sus nombres, y siguiendo una metáfora de viaje, estas paradas invitan a ese desafío que propone este viaje. Y si leemos, por ejemplo, algunos de los nombres, en el momento de la previa hubo 2 paradas, en una nos presentamos, en otra hicimos una checklist colaborativa con estos elementos que guardamos o dejamos en el equipaje y decidimos otros elementos no llevar. Luego, en el momento del viaje, es decir, la travesía propiamente dicha, parada de paisaje interior, mis pasiones, conversaciones al paso, espacio circundante, recuerdo inolvidable, selfie, pausa, alquimia en movimiento, aventura sensorial, improvisaciones, postales. Y 2 paradas reservamos para el regreso, mapa vivido y souvenir. Decimos que se trata de una narrativa inmersiva, y para explicarla y recorrerla, nos pareció interesante agrupar todos los componentes que intervinieron en esta historia, y los organizamos a partir de acciones o estrategias que se pusieron en juego en esta travesía. Acciones o estrategias de orientación que tiene que ver con los elementos en distintos formatos y lenguajes que funcionaron como guías para transitar los distintos recorridos no lineales. Estrategias o acciones de presentación de contenido, de información necesaria para recorrer esta propuesta. Componentes que responden a estrategias de recopilación de producciones de los viajeros y las viajeras, y también recopilaciones del recorrido transitado en cierto momento. También estrategias y elementos que reúnen acciones que tienen que ver con la expansión del contenido incluido en cada una de las paradas y la articulación entre el entorno Instagram y otros entornos con los que estuvimos trabajando. Y por último, acciones o estrategias que tienen que ver con la creación de contenido de distintos niveles, de las producciones de los participantes y también de las producciones de los autores de esta microexperiencia. Claramente, un mismo componente puede responder a una o varias estrategias, y la siguiente descripción que vamos a compartir en un momento nada más es una manera posible de organizar todos los elementos que formaron parte de esta experiencia inmersiva. Y elegimos tal vez el elemento que tiene preponderantemente esa estrategia o esa acción, pero no necesariamente la única. Para mostrar algunos de estos ejemplos de las distintas estrategias y acciones que desarrollamos en esta microexperiencia, le voy a dar la palabra a Lía para que nos acompañe en esta conversación. Lía. Hola, muchas gracias, Paz. Y sí, como acabas de mencionar, elegimos algunas producciones que fuimos diseñando para darle vida a esta experiencia, a esta microexperiencia, y son algunos ejemplos para dar cuenta de esos componentes que no son exhaustivos, pero que de alguna manera dan cuenta de estos componentes. En primer lugar, entonces, encontramos los componentes que tienen que ver con la orientación. Con la metáfora del viaje presente, el mail de bienvenida que recibieron las y los participantes fue uno de los primeros elementos de comunicación y orientación, donde presentamos el itinerario del viaje
y donde les dimos las primeras instrucciones para participar en Instagram. Después elegimos el recurso de la historia de Instagram para poder dar algunas orientaciones y recomendaciones que estuvieron dirigidas a distintos procesos. Cómo producir publicaciones, cómo crear historias, cómo interactuar entre las y los seguidores de la cuenta, cómo construir colaborativamente una red de contenidos temáticos organizados a través del uso de distintos hashtags. Esto se llamó GPS, le pusimos el nombre instagramero, y como recurso también funcionaba como historia destacada, o sea, funcionaba como historia, pero después podían recuperarlo a través de un destacado en las historias. Con respecto al reporte viajero, que es el que ven ahora, también a través de historias, trabajamos con la simulación de conversaciones entre usuarios y usuarias de Instagram, que presentaron el formato, como ven son también historias, también las pusimos como destacadas, y eran los diálogos que recuperaban las actividades, las paradas transitadas, y reconstruían las participaciones, y funcionaron también de alguna manera como orientaciones en este itinerario de viaje. El feed también es las publicaciones que diseñamos para la cuenta, mantuvieron una identidad gráfica, organizamos los momentos distintos del viaje a través de los distintos colores, y cada parada en particular, a su vez, de estar relacionada con el color del momento del viaje que correspondía, también fuimos indicando de alguna manera, incorporando el número de la parada para ir guiando en este recorrido. Las organizaciones fueron entonces a través de los colores, de los números y de los títulos de cada una de las paradas. Dentro de lo que es presentación como otro de los componentes, que también fue transversal al contenido de todas las paradas, trabajamos las consignas que estaban destinadas a las y los participantes. Cada uno de los posteos incluía una consigna, y entonces estaban organizadas a través del número de parada correspondiente. Utilizamos el uso temático de algunos hashtags según las paradas que estaban sugeridos para ir organizando y recopilando estas participaciones. Los bonus track, que expandían la propuesta para nuevas lecturas o a plataformas como la playlist que creamos en Spotify para acompañar esta travesía. Y si seguimos, también tuvimos presentes, acá tenemos un ejemplo, distintas piezas multimediales que inspiraron a las publicaciones. Las publicaciones y las consignas fueron acompañadas por algunas piezas multimediales, como decía, con autores, películas, músicas, artistas, proyectos. Este es uno de los ejemplos de una de las paradas. Dentro de la presentación también trabajamos perdón, se saltó el audio ahí, ¿se escuchó? Perfecto. Seguimos entonces con las historias. También dentro de la presentación trabajamos con historias, que eran para presentar contenido en algunas ocasiones, complementario a los contenidos de cada parada. También desarrollábamos algunos contenidos complementarios a través de la herramienta de las historias. La próxima parada, el próximo componente a través del cual podemos organizar este recorrido por la experiencia es la recopilación. Esto lo hicimos a modo de orientación y de recopilación. Las historias destacadas, estas que mencioné antes, las pueden ver en pantalla, se convirtieron en un gran mapa colaborativo, una hoja de ruta colaborativa. Y ahí fuimos registrando no solo las indicaciones y las recomendaciones, sino también las producciones de las y los participantes de la microexperiencia. Cuando las consignas tenían que ver con que trabajen en historias, las íbamos recopilando en historias destacadas, identificándola con la parada correspondiente. Todas las intervenciones y las interacciones. A lo largo del viaje también sugerimos en algunas oportunidades el uso de distintos hashtags y el etiquetado a la cuenta de la microexperiencia por parte de las y los seguidores en sus producciones. Esta metodología nos facilitó varias cuestiones.
generar una red de contenidos específicos de la propuesta, poder identificar los momentos de producción y las distintas paradas del viaje. Pudimos también reconocer las interacciones de las y los participantes con la cuenta y con los tutores, y traspasar la linealidad de alguna manera de lo temporal, ya que algunas personas participaban o se sumaban en momentos distintos, y esos aportes los pudimos ir recuperando y registrando en las historias destacadas, o en las intervenciones que tenían también con el equipo tutorial. Como, digamos, cerrando este viaje, propusimos una de las paradas, fue un vivo, y este espacio también se utilizó para contar y para contarnos el camino recorrido, cómo fue la planificación, qué cosas nos fueron sorprendiendo a medida de que fuimos transitando este viaje, y qué aprendizajes nos llevamos con esta travesía. Otro de los componentes tiene que ver con la expansión. En este caso, Linktree fue una herramienta que nos permitió unir distintos enlaces en un solo lugar. Dada la limitación de Instagram de incluir enlaces, salvo la posibilidad de incluir uno único en la bio, entonces decidimos utilizar Linktree para, a partir de ese espacio, que las y los seguidores pudieran recorrer múltiples plataformas y herramientas y expandieran la experiencia desde este lugar. En el caso de la lectura para el camino, en este caso ofrecimos también alguna bibliografía, textos que acompañaban el recorrido, con ideas para inspirar, algunos marcos conceptuales, pausas reflexivas, algunos interrogantes, todo esto también con la idea de expandir el viaje hacia otras direcciones. Y por último utilizamos la playlist, que la playlist se planteó como también una posibilidad de expansión, que tuvo que ver con acompañar todo el recorrido. Lo sensorial fue siempre un aspecto fundamental de la propuesta, en este sentido. Entonces cada parada fue acompañada por una sugerencia musical que estaba relacionada con ese contenido, con el objetivo de trasladar a las y los participantes a explorar una dimensión más sensorial de la propuesta. En esta parada en particular, que se llama Alquimia en Movimiento, trabajamos con un Padlet, también pensando en el último componente, que tiene que ver con la creación. En este sentido, la propuesta consistió en invitar a que cada cursante pudiera preparar su propia alquimia, ¿no? El preparado, que pudieran identificar los contenidos que tiene ese preparado, que tiene que ver con su propio modo de enseñar. Y esto la invitación fue a realizarlo a través de distintos lenguajes, sonoro, textual, audiovisual, todas posibilidades que permite el Padlet, además de la cuestión colaborativa de poder entre todos visualizar también las producciones de las y los viajeros de esta experiencia. La propuesta tenía que ver con un ejercicio de síntesis de indagación personal. En postales, otra de las paradas, ya avanzado el recorrido, todavía estábamos en el viaje, pero la propuesta fue hacer una pausa y mirar hacia atrás por esos recuerdos recién vividos de la experiencia, y la idea fue a partir de una pregunta disparadora: ¿qué tipo de mundos lográs inventar en el aula cuando integras tus pasiones? Esa pregunta fue respondida por las y los viajeros a través de postales, y estas fueron sus producciones. Y lo interesante de esta actividad, que esa postal iba a ser enviada a los estudiantes. Los estudiantes iban a ser los destinatarios de esa postal. Vamos a la siguiente. Exacto, sí, sí. Y la siguiente tenía que ver con seguir ampliando el alcance del viaje por la experiencia de enseñar, y entonces decidimos incluir el juego y la música como dos dimensiones más para incluir en este viaje. En este caso le preguntábamos a las y a los participantes si improvisaban a la hora de
viajar, si se permitía la improvisación como parte de un recorrido, y cuál era la magia de esa improvisación en el caso de que fuera de esa manera. Y inspirados en el jazz, la consigna invitaba a través de esa playlist en Spotify que habíamos compartido, que acompañan durante toda la travesía, seleccionar 3 momentos musicales y componer la propia música y postearla en las historias. Y ese sería digamos, los ejemplos de algunas de las posibilidades de interacción que fuimos transitando a lo largo de la experiencia. Exactamente, que hicimos una selección buscando identificar algunos componentes que nos permitieran poder dar cuenta de las acciones y las estrategias que se fueron llevando adelante, siguiendo una metáfora, una historia del viaje, de los viajeros y de las acciones que giran alrededor de una experiencia de viaje, bueno, ir realizando diferentes recorridos con distintos desafíos. Como les contábamos, esta microexperiencia terminó hace muy pocos días. De hecho, el checkout va a ser dentro de unas 48 o 72 horas. Y entonces, a partir de ahí, ya tendremos nuestros próximos pasos, que serán analizar la propuesta, tomando las voces de estos viajeros que nos acompañaron en la microexperiencia. Y aunque todavía ese análisis no ocurrió, y eso será lo siguiente que tengamos entre manos, nos pareció muy potente compartir este mensaje, al menos, que de alguna manera sintetiza los momentos de este viaje y la concreción de los desafíos que nos propusimos en la vivencia de, en este caso, este viajero, que dice: el souvenir que me llevo es una cajita en la cual puedo encontrar nuevas herramientas que fui adquiriendo con cada parada, muchas reflexiones, recuerdos vividos, nuevas experiencias compartidas y muchas ganas de seguir con mi viaje para seguir aprendiendo, conociendo, buscando nuevos paisajes, lugares, personas y todo aquello que aún no soy capaz de imaginar. Y les decíamos que en un primer momento íbamos a describir esta microexperiencia y les contábamos que para poder pensar esta propuesta en movimiento, también sucedió un diseño en movimiento, en el cual reconocemos diferentes giros a partir de los cuales es posible representar ese movimiento. Y decimos giros porque son decisiones que rondaron y rondan la microexperiencia y a su vez van girando sobre sí mismos, ¿no? Dialogan entre ellos, pero a su vez también decisiones que tienen que ver con esos mismos giros en sí mismos. Entonces, cómo poder articular y dialogar las tareas, las decisiones, las producciones que hacen a esta microexperiencia. Y entre los giros reconocemos uno que tiene que ver con un giro temporal, y así como escuchamos en ese sonido binaural del inicio como propuesta de bienvenida a esta microexperiencia, es una propuesta que nosotros decimos multidimensional. Fue una microexperiencia de 15 paradas que se fueron presentando a lo largo de 3 semanas, publicaciones diarias de cada parada, donde cada una de las paradas fueron propuestas
que podían ser asincrónicas o sincrónicas, tratar de marcar a través de la narrativa distintos ritmos y pausas. Una de las paradas se llamó, por ejemplo, pausa, como la posibilidad de poder quizá tomar distancia del recorrido o poder repasar el viaje transcurrido hasta ese momento. Giro temporal también porque las creaciones también se pusieron en juego con distintas capas, es decir, creaciones que ocurrieron de manera emergente, que tuvieron que ver con las producciones de los propios viajeros, que sucedieron en ese mismo momento, que son nuevos contenidos para la microexperiencia y que pues, se ponían en diálogo con las creaciones y las producciones que veníamos desarrollando en la microexperiencia, y que ese diálogo nos permitía continuar y seguir trazando la planificación de la microexperiencia. Por otro lado, un giro temático, y aquí nos referimos a la idea de abordar temáticas como la pasión y la enseñanza, conceptos que tienen profundidad, que requieren análisis, reflexión, en una red o un entorno que es ágil, que es fluido. Muchos de los viajeros hasta lo consideran frívolo, y cómo se ponía en tensión y casi como una provocación la posibilidad de estar abordando con esta profundidad en una red como la de Instagram. Por otro lado, un giro comunicacional, y acá nos referimos a los tipos de interacción que le proponíamos a los participantes de esta microexperiencia, al trabajo y el acompañamiento tutorial, y cómo las funcionalidades de Instagram nos permitían recrear aquellas decisiones que tenían que ver con estas interacciones. Por otro lado también, giros digitales que tiene que ver con los tipos de contenidos o de publicaciones, la relación entre los diferentes perfiles necesarios para la producción del contenido de esta microexperiencia, la posibilidad de experimentar con distintos lenguajes, y ya hemos visto en la descripción que nos compartió Lía cómo hay distintos componentes y lenguajes que se pusieron en juego en la presentación de las distintas paradas, y cómo también la elección de Instagram como entorno en el cual íbamos a desarrollar esta propuesta nos permitía y favorecía esta posibilidad de poner en diálogo diferentes lenguajes y formatos. Entonces, también cómo de alguna manera la presencia de lo visual que tiene, por ejemplo, este entorno, cobraba valor en las producciones también de los viajeros. Por otro lado, un giro didáctico que tiene que ver con el tipo de actividades. Aquí nos propusimos actividades de indagación, de reflexión, de producción, de experimentación, proyección, de diálogo, de intercambio, de recuperación. Hubo propuestas de resolución individual y otras propuestas que se debían realizar en grupo, y cómo poder conformar ese grupo, cómo dialogar dentro del mismo entorno. Y son giros y sobre todo estas estrategias que tienen que ver con una perspectiva didáctica se articulan con otros giros, como el giro digital, en el sentido de ir buscando y presentando, y eso también fue una decisión didáctica, buscando sentidos a las funcionalidades de Instagram, y buscando los elementos también, porque uno de los objetivos era experimentar con la plataforma, como también tratar de abarcar los distintos elementos que nos proponía el entorno, pero hacerlo con sentido. Y finalmente,
un giro creativo que tiene que ver con la experimentación, una experimentación que era una invitación para los viajeros, pero también una experimentación para el propio equipo, con la idea de correr el límite, de pensar nuevas líneas de formación, con esta idea de que crear es conectar puntos, elementos y combinarlos. Por eso también decimos que se trata de una autoría colectiva, y siguiendo la metáfora de los giros, una autoría colectiva pero giratoria, ¿no? Donde todo el tiempo estábamos tomando decisiones en diálogo con los distintos componentes que integraron esta propuesta. Y ya para ir cerrando, pensamos en la cartografía de la experiencia, en términos de que es una propuesta que se enmarca y se piensa a partir de una base que tiene que ver con el trayecto de CITEP como espacio y como centro de innovación, en este caso en el área, o tomando una de sus líneas que tiene que ver con la formación, las propuestas de formación para los y las docentes de la universidad y también de la comunidad educativa en general, una línea en la que desde hace varios años desarrollamos distintas propuestas que tienen que ver con cursos cortos virtuales, con acompañamiento tutorial, cursos autogestionados que llamamos QUID, que se enfocan en un desafío y a partir de allí resolver una temática o un escollo específico. Por otro lado, propuestas de formación a medida que tienen que ver con las necesidades de las unidades académicas o de áreas disciplinares en relación con las prácticas de enseñanza con tecnologías. También en este año se transitó la primera cursada de la especialización en el diseño de la enseñanza con tecnologías. Entonces, basados en estas líneas que ya viene desarrollando el centro, pensar en una nueva propuesta que tiene que ver con esta idea de nanoformación, es decir, una experiencia de corta duración focalizada en una temática específica que se desarrolle íntegramente en una red social o plataforma digital ágil, que busque fomentar la participación, la interacción, la producción, la experimentación. Y en esta formación que se incluyan conceptos e ideas clave, interrogantes para pensar, consignas, propuestas de actividades en distintos formatos. Y si pensamos en esta nueva línea de nanoformación, pensamos un encuadre o dándole sentido que tiene que ver, por un lado, pensarla como una propuesta novedosa que pueda ocurrir en redes, articular con acciones de CITEP, por ejemplo, la de la producción de piezas formativas que llamamos nanocontenidos, y cómo poder articular y dialogar también con líneas existentes, y experimentar y pensar en creaciones inspiradoras en el campo de la tecnología educativa. Y también pensar, y esto forma parte también de la heurística de CITEP, donde nuestras propuestas también encierran o se enmarcan en fenómenos o tendencias culturales, miramos qué es lo que sucede en otros espacios culturales, comunicacionales,
epistemológicos, sociales. Entonces aquí pensamos en esta idea de la cultura snack, de formatos breves, y cómo estas piezas o estas micropiezas narrativas se convierten en esos contenidos intersticiales al decir de Scolari, como contenidos breves que casi están vinculados con un carácter efímero y fragmentario, que suelen asumir algunos procesos de comunicación, ¿no? Y cómo esta cultura y esta explosión de las brevedades, poder pensarlo también para tenerlo en cuenta y que sea también base para la experimentación en propuestas formativas. Por otro lado, la idea de temporalidades diversas, y ya en la descripción de este primer momento nos fuimos refiriendo a esas distintas dimensiones del espacio y del tiempo, y cómo el contexto actual nos obliga a modificar la forma en que pensamos la temporalidad, la forma en que nos vemos a nosotros mismos, cómo también pueden verse los y las estudiantes, y cómo identificamos el sentido del tiempo, ¿no? En este contexto de aceleración, donde la cultura digital nos desafía de manera permanente, donde reconocemos las hibridaciones, las mutaciones que existen, cómo se transforman estas temporalidades, cómo impacta la privacidad en propuestas de la virtualidad, qué significa la mediación tecnológica, y cómo pensar presencialidades reconfiguradas. Esto también lo consideramos al momento de pensar la base de esta nueva línea de nanoformación que tiene su primer proyecto con esta microexperiencia. Por otro lado también pensar en la cultura, el consumo digital, las redes sociales, y aquí tomamos palabras de Carrión, quien el año pasado, hacia fines del año pasado, mencionaba que durante todo el 2020 las grandes plataformas y redes sociales se han convertido en el principal ecosistema de la creatividad humana, y cómo empezaba a verse o a generarse una explosión de convergencia del arte y la cultura en Internet, y cómo la cultura clásica había empezado a asumir que no solo iba a tener que convivir con la digital, sino que también podía aliarse creativamente también con la virtualidad. Y cómo las redes sociales siguen siendo espacios más abiertos y más proclives a la experimentación y a la sorpresa. Entonces, nosotros también podíamos pensar que si esto empezaba a ocurrir y a analizarse en el campo del arte, de la cultura, cómo poder pensar este movimiento también en los espacios de formación, ¿no? Y pensar a la microexperiencia también como un objeto cultural quizás vagamente identificado. Pero pensando en este encuadre y analizando estas perspectivas y estas tendencias, cómo dar origen a esta línea formativa, que ya a modo de síntesis y para finalizar la presentación, cómo poner en juego una red social o una plataforma digital de uso cotidiano, de comunicación rápida y flexible, con un viaje, ¿no? Como un segundo componente de esta microexperiencia, como una experiencia en movimiento, a partir de paradas, de trayectos, de estaciones, y cómo ese viaje
puede ser una materialización de un tema específico, y ese tema específico poder seleccionarlo a partir de una exploración de temas que puedan ser relevantes y de importancia para la práctica docente, que en el caso de articulaciones posibles con las acciones del centro puedan ser ampliaciones de temas que ya hemos trabajado en otras líneas, o instalar temas nuevos de vanguardia que nos permitan seguir experimentando y explorando. Bueno, hasta aquí compartimos esta microexperiencia y nos gusta mucho la idea de poder hacer la primera presentación en este espacio donde, bueno, iniciamos este recorrido de análisis y queda mucho todavía por pensar y analizar. Muchas gracias. Muchas gracias, chicas, por todo lo que contaron. La verdad es que es buenísimo ver una experiencia que está recién terminando. Bueno, cómo a partir de este camino también que construyeron para esta presentación, nos permiten ver cuáles son las decisiones que fueron tomando en el diseño, como decían, cuáles fueron los componentes, pero también sistematizar los motivos, los fundamentos de esas decisiones, de por qué fueron tomando cada una de ellas, de por qué esta experiencia tuvo estas características y no otras, entre todas las posibles, y la verdad es que se ve, bueno, con mucha fuerza y con mucha potencia, la pasión incluso en esa creación. Sí. No, es interesante, Lu, lo que decís, porque forma parte de la decisión que tomamos para hacer esta primera presentación, que esta vez nos basamos en esas decisiones de diseño. Podíamos haber abordado esta experiencia desde múltiples perspectivas, ¿no? Focalizarnos más en un giro digital, como presentamos hace un momento, o desde las interacciones, o desde las producciones de los estudiantes. Sin embargo, nos parecía un buen inicio contar cómo una propuesta en movimiento supone transformaciones también en el diseño, ¿no? Y eso elegimos para contar en esta oportunidad. Y bueno, y llevándolas un poquito para que nos adelanten algo de la próxima presentación que vayan a hacer, donde ya hayan, bueno, haya pasado un poquito más de tiempo y hayan podido analizar todo lo que sucedió. Vos mostrabas un mapa de las acciones y de las propuestas que se generan en el marco del programa virtual de formación docente del CITEP, donde hay diferentes propuestas que tienen diferentes características. Y en el marco de ese programa eligieron para esta experiencia un entorno digital basado en una red social, que a diferencia de todas las otras experiencias que se habían realizado hasta el momento, si bien desde el centro se vienen usando las redes sociales para las distintas propuestas que se realizan, esta estaba centrada y proponiendo una inmersión exclusiva a partir de esta red social. ¿Cómo reaccionaron los docentes? Hay docentes que vienen participando de las distintas estrategias que se realizan en el centro, que son digitales y que están mediadas digitalmente. Hay otros docentes que vienen participando desde hace menos tiempo, que no conocen tanto las diferentes propuestas. Bueno, ¿qué vieron en esos recorridos acerca de esos docentes? Es interesante la pregunta, y empiezo por el checkout. Parece una contradicción empezar por el cierre del viaje, y es que en ese espacio de checkout vamos a proponer una encuesta para poder relevar cuáles son las impresiones y la experiencia de esta microexperiencia, el arte de enseñar. Pero de todos modos, ya como primeros termómetros en las paradas algunas de las paradas que fuimos compartiendo, se da un intercambio interesante entre
cómo poder reflexionar o pensar respecto de las pasiones en este caso y la enseñanza con la propia experimentación. Entonces, muchos de los viajeros comentan esto, cómo muchas veces el trayecto o el paso de experiencias novedosas o experimentales, como las llamamos desde CITEP, porque nosotros también estamos experimentando y viendo estas potencialidades, bueno, cómo se puede articular y cómo lo pueden ir pensando en sus propias propuestas de enseñanza. Entonces, está vinculada la experimentación en esta plataforma y fueron manifestando incluso en una de las propuestas que tuvo que ver con el cierre que fue en vivo. Nosotros también transparentamos con los viajeros que nosotros también fuimos experimentando. Entonces, esa es la invitación a pensar juntos, ¿no? Y cómo también para nosotros como equipo, como diseñadores, esto también resulta experimental. Y escuchar que quizá sea inspirador para pensar las propias prácticas de enseñanza, eso para nosotros es un logro alcanzado y cumplido que nos gratifica. Claro. Y como parte de esta experimentación, hay, imagino, también una inmersión de ustedes como equipo que se genera como parte del proyecto y como parte del diseño de cada uno de cada uno de los componentes, de cada una de las paradas y de toda la experiencia en sí. Entonces les voy a hacer una pregunta, les voy a hacer dos preguntas. Pueden elegir una u otra o pueden responder las dos si quieren. Bueno. Una es qué aprendieron como parte de la creación de esta experiencia y la otra es qué pasiones propias se expandieron o surgieron quizás a partir de participar en esta experiencia para seguir pensando, bueno, propuestas, proyectos innovadores para la enseñanza. Muy bien. Yo las tomo a las dos y también si Lía quiere sumarse a la respuesta, bienvenido sea y también como vos presentaste, Lu, esto nos tocó a nosotras ser las voceras de un equipo mucho más grande de trabajo, en donde hay diseñadores gráficos, productores audiovisuales, también gestores de los participantes y de las etapas que suponen la comunicación y la inscripción, que son momentos también importantes para asegurar que la propuesta se lleve adelante. Con lo cual, aprendimos o empezamos a pensar desde los inicios de la microexperiencia, aprendimos a traducirnos, ¿no? Aprendimos a conversar de manera de poder comunicar las ideas y que se materialice lo que estamos imaginando. Y eso un poco tiene que ver con esta idea de autoría colectiva giratoria, es decir, ninguno de los participantes de esta propuesta podría decir que es autor único de cada una de las paradas o de los componentes que tuvo esta autoría. Así que ese diálogo y esas traducciones son un logro de este trabajo. También aprendimos a experimentar en el momento que estábamos produciendo, en el momento que estábamos inventando, a que otros experimentaran. Es un desafío donde este equipo y todos los
los que trabajamos en CITEP vamos aprendiendo día a día, ¿no? Cómo ir nosotros mismos también corriendo los límites y cómo esas acciones también pueden animarnos a seguir creando, ¿no? Como eso, ¿no? Como la creatividad que finalmente son elementos que conocemos, que existen, pero lo que estamos haciendo es combinándolos de otra manera y poniendo aspectos que antes quizás estaban de manera secundaria, de manera principal, y cómo poder seguir experimentando. Eh, esos son, creo, los aprendizajes. Lía, sí. Estaba escuchándote atentamente, creo que suscribo a cada una de tus palabras, y mientras te escuchaba esto, sí, surgió en un momento me parece que fue muy potente este concepto de autoría colectiva, esta idea de que finalmente, primero la sorpresa de lo que podíamos llegar a, digamos, cómo se fue haciendo esa traducción y esa creación de algo que se fue transformando en otra cosa, y finalmente la sorpresa al ver el producto final, porque creo que estamos todos y todas sumamente conformes y ese trabajo en equipo donde no se puede diferenciar, todas las partes y todos los componentes fueron sumamente indispensables, pero no hay una diferenciación clara porque todas y todos participamos activamente en esa creación, y creo que lo más valioso es eso, esa autoría colectiva fue un trabajo que creo que a todos lo notamos, todas y todos lo notamos, y todas y todos terminamos conmovidos por eso, porque realmente fue un trabajo intenso, un gran desafío, pero finalmente el resultado es sumamente gratificante. Así que nada, una gran experiencia de aprendizaje, y bueno, y haberla transitado fue un gran gusto. Y creo que hablo también en nombre de aquellas y aquellos que hoy no están acá dando la charla, pero que estuvieron sumamente involucrados e involucradas, y que la verdad hubiera sido otra experiencia sin su participación. Exacto. Y la segunda pregunta que me Ahí encanta, va. que tiene que ver con las pasiones que pusimos en juego. Y ahora no queda más que hablar en primera persona, porque las pasiones tienen esa característica de ser un distintivo y algo que es un impulso y una llamita personal. De hecho, nos, nos divertimos y nos emocionamos mucho con las definiciones de qué es la pasión y cómo se vinculan con el qué es enseñar. Y tengo que hablar de las mías, no, ahí ya después compartirán los demás autores. A mí me encanta viajar, me encanta curiosear, me encanta perderme, me encanta perder la noción del tiempo porque estoy disfrutando una actividad, y eso es lo que puse en juego. Puse en juego esas ganas por descubrir nuevas cosas, esas ganas de sorprenderme, eh, y ahí, a modo de juego, eh, que también es una de las pasiones, poder ir creando y trazando esta aventura. Con lo cual, para nosotros, o para mí, también fue una travesía desde el lugar que me tocó en este caso. Me gustan mucho las fotos, entonces el cuidado de lo visual, la posibilidad de transmitir a través de una imagen una idea, una emoción, también es algo que puse en juego al momento de pensar esta propuesta. Entonces allí también mirando y tratando de comunicar a través de la imagen, aunque por supuesto hay especialistas en imagen, hay especialistas y diseñadores gráficos, pero también es mi pasión poder también transmitir
y compartir y vivir desde lo visual. Y también la posibilidad de poder entender y vivenciar la formación o vivenciar el aprendizaje a través de distintas sensaciones. Así es que puse esas pasiones en juego para colaborar en esta creación. Me encantó la pregunta. Buenísimo. Lía, ¿querés contarnos también? Estaba pensando que también está relacionado, pero el tema de viajar, el viaje, ¿no? Y como metáfora de esto y también como pasión, a mí también me gusta mucho, bueno, supongo que a todos y a todas, pero y relacionado con el viaje y pensando también en ese viaje no tan, digamos, de estructura, sino que te permite ir por lugares y perderte y esto que también es algo que es digamos, uno de mis pasiones, podríamos decir. Si bien había, digamos, tuvimos claridad sobre ciertas cosas, también nos estuvimos sorprendiendo y nos fuimos llevando, y nos fue llevando en la medida, de la misma manera que esta travesía se permitían sorprender y las participantes, nos pasaba a nosotros, y entonces eso también fue como, en algún momento, un gran desafío, pero tiene también un costado que es interesante, ¿no? Esto de ir encontrándote por lugares donde no hubieras imaginado, esto mismo que decía Paz, su mirada en imágenes contribuyó mucho a que tengamos recursos para después generar otros contenidos, entonces por ahí encontrarme yo teniendo que tomar decisiones o haciendo algunas tareas que quizás no estaban previstas, pero que te encuentran y te ponen en lugares que te sorprende, digamos, gratamente y creativamente, así que también pienso que es por ese lado lo que generó esta experiencia. Creo que así como hay una transformación en ese camino que propusimos para quienes lo transitaron como cursantes, también como equipo, de alguna manera hicimos ese recorrido y tuvimos esa transformación. Así que fue una muy grata experiencia. Y las escucho también que hacen referencia al perder las temporalidades o alterar en todo caso las temporalidades, a perderse en el espacio, a formar parte de una travesía, y pienso que eso tiene que ver también con la noción de la inmersión, ¿no? Que justamente esa es la inmersión en una propuesta que te puede llevar a través de la imaginación, de las pasiones, de las creaciones, a múltiples lugares, perdiendo un poquito la noción de esos caminos, bueno, tan a veces estructurados que solemos recorrer. Exactamente. La invitación era a iniciar, pero no había mapa. De hecho, lo presentamos de esa manera. Y recién hacia las últimas paradas, ya en el momento del regreso, les propusimos trazar sus propios mapas. Y la parada se llamó Mapa Vivido, porque creíamos en eso, que los mapas no podían estar de manera anticipada, sino que cada uno eligió los espacios en donde profundizar, los lenguajes en donde decidió compartir, los viajeros a los que decidió acompañar, las lecturas que quiso hacer, las pausas que necesitó. Entonces, allí es donde vimos que cada viajero trazó su propio recorrido, pero lo pudo hacer sino hasta el final, donde allí se pudieron ver estas distintas o estas capas de inmersión que cada viajero decidió dibujar a partir de sus propios intereses, de sus propios conocimientos, de sus propios tiempos, y desde la microexperiencia poder ofrecer e invitar a que cada uno lo pudiera hacer. Así que allí vimos esos mapas y cómo cada viajero, cada viajera decidió trazar su propia aventura.
Buenísimo. Bueno, chicas, muchas gracias por compartir esta experiencia, esta gran experiencia. Muchas gracias a todo el equipo también que estuvo participando. Y bueno, es una apertura a seguir recorriendo nuevos caminos también en el marco de la formación docente, del trabajo con la creación de las propuestas de enseñanza. Así que bueno, muchas felicitaciones y las saludo. Muchas gracias por esta conversación, muchas gracias por este espacio, a los organizadores de Inmersiva, y como dijimos al inicio, esto también formó parte y forma parte de ese viaje de la microexperiencia como otro momento de ese proyecto y de esta línea que, bueno, recién comienza. Gracias. Muchas gracias. Gracias, un saludo muy grande.